Saludo no solamente a nuestros clientes y amigos de México, sino también a quienes nos ven fuera de nuestro país. Muchas gracias por la confianza que nos han brindado a lo largo de estos primeros 75 años. Hoy nuevamente hacemos historia juntos. Hoy es un día muy especial, como todos los que se llevan a cabo en nuestra organización, porque hoy vamos a compartir con ustedes el seminario sobre información no financiera que en el mundo muy pronto, adicional a los 4 estados financieros básicos, tendremos que presentar. Y digo que muy pronto porque ya nuestra expositora, nuestra gran expositora Guadalupe, ya nos platicará qué va a pasar en el mundo y qué va a pasar también en México y por qué la importancia de hoy, en julio, informar lo que va a pasar en México en agosto y lo que ya está pasando en el mundo. Para iniciar esta extraordinario webinar, permítanme, por favor, compartir con ustedes la semblanza de nuestra asociada, la contadora pública y la doctora Berta Guadalupe Pérez Rocha. Guadalupe es nuestra asociada y líder de la práctica de sostenibilidad, conocida y reconocida en el medio financiero, tanto de nuestro país como de algunos otros. Hoy tenemos una gran sinergia con algunos países en América Latina y, por supuesto, tanto en Estados Unidos como Canadá. Ella es contadora pública egresada de la Universidad de Juárez, del estado de Durango, Universidad de Juárez del estado de Durango, y tiene estudios en el Reino Unido, tanto de la maestría en investigación en gestión de negocios como su propio doctorado en contabilidad. Ella tiene una experiencia de más de 15 años, tanto en el área contable y fiscal. Por 12 años se ha dedicado a la investigación, al desarrollo y a la ejecución de las áreas de responsabilidad social corporativa que incluyen, obviamente, todos los procesos de implementación en materia de sostenibilidad. Ella es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también del Colegio de Contadores Públicos de Durango y ha participado en la vicepresidencia de la práctica externa durante el bienio 2020 y 2021. Nos enorgullece sobremanera porque hay muy pocos expertos a nivel mundial que ya son consultores en normas y certificaciones para la adecuación en sostenibilidad. Guadalupe lo es por la Universidad de Salamanca. Guadalupe, yo te cedo la palabra. Sabemos la importancia que tiene todo lo que hemos desarrollado hasta el día de hoy con una serie de estudios, de documentos, de entregables en materia de memorias GRI, de reportes integrados o simplemente el acompañamiento de lo que las empresas tienen. Pero hoy se abre ya una expectativa mundial muy importante que se va a dar a conocer en breve y por eso este es el inicio de un encuentro permanente. Hoy, julio, iniciamos una práctica para ustedes, un acompañamiento y compartimos una información de gran valor porque será obligatorio. Ya será algo que los usuarios de la información así lo solicitarán. Los 2 millones de empresas en México, muy pronto, 2025, ya nos platicará Guadalupe, estarán obligados en diferentes escenarios públicos y no públicos, pero ya reportar su información no financiera, impacto económico, social y de gobierno corporativo. Y en el mundo también van a ver ustedes que ya hay una exigencia por los IFRS y los propios de la información no financiera. Guadalupe, te cedo la palabra. Todo el mundo estamos muy ansiosos de escucharte. Muchas gracias. Nuestro mayor reconocimiento y gratitud a toda tu pasión por lo que eres, por lo que haces en nuestra firma. Guadalupe, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta tarde en la que vamos a estar platicando, como ya lo decía Pablo,
de los retos, de las nuevas temas que vamos a enfrentar en estos próximos años, algunos ya palpables el día de hoy. Y bueno, pues la agenda que vamos a cubrir en esta tarde son 3 temas importantes, que son los factores ASG, en los cuales pues vamos a considerar su importancia, cuáles son sus antecedentes, algunos ejemplos de ellos. Vamos a hablar también de lo que son las metodologías que existen para su medición y divulgación, algunas clasificaciones, cómo lo pueden reportar las empresas, porque estamos de acuerdo que no todas las empresas lo reportan de la misma manera, tiene mucho que ver el sector, la industria a la que pertenecen, el tamaño de la empresa. Y después vamos a hablar de la relación que tienen estos factores con la información financiera. Vamos a hablar un poco del contexto internacional, de lo último que ha salido en cuestión de normas de sostenibilidad, y vamos a hablar también un poco en el contexto nacional, lo que ha venido avanzando y cuáles son las expectativas que tenemos que estar vigilando en este mes de agosto que va a comenzar y que va a haber información muy importante para las empresas mexicanas. Bueno, pues antes de tocar este tema, sí me gustaría si nos pueden poner ahí en el chat, por favor, de dónde nos acompañan, qué actividad realizan ahí en su empresa. Nos gustaría saludarlos, saber con quiénes estamos participando. Y bueno, pues gracias a estas herramientas que tenemos el día de hoy, pues podemos hacer este webinar un poco interactivo. Y pues en lo que se animan o en lo que nos van llegando sus mensajes, pues vamos entrando ahora sí en materia de el webinar que nos ocupa en esta tarde. Y pues para hablar de los factores ASG, me gustaría primeramente hablar un poco de los riesgos que han sido identificados en la encuesta de percepción de los riesgos globales que realiza el Foro Económico Mundial. Estos son los resultados que se dieron para la encuesta 2022-2023 y aquí podemos ver los riesgos que a nivel mundial se perciben o vamos a enfrentar. Los que vienen a 2 años ya están sucediendo, ya se están desarrollando. Los que vienen o podemos enfrentar en 10 años, todavía tenemos tiempo para actuar, tiempo para mitigar esos riesgos. Y pues un riesgo, sabemos, es algo, un evento, una condición incierta que de presentarse pudiera causar impactos negativos bastante significativos para la operación, no solo de una empresa, sino de todo un sector o de un país o incluso de varios países. De ahí la importancia de que se unan los esfuerzos entre los diferentes actores para que se puedan mitigar. Una sola persona, un solo ente afectado no podría solucionar este problema, este riesgo, pero la unión de estos esfuerzos haría que el efecto se minimice un poco. Como podemos observar, los riesgos que tenemos hoy en día, bueno, pues los que están en verde se refieren a los aspectos, a los riesgos ambientales. Los que están en rojo se refieren a los sociales, los que están en anaranjado a los geopolíticos. Luego tenemos también los que están en morado que se relacionan con la parte de la tecnología. Aquí nos observan realmente la parte económica. Venimos de una evolución donde la principal preocupación a nivel mundial eran las crisis económicas. Y si bien vamos saliendo de inflaciones bastante altas a raíz del COVID, de la pandemia que nos afectó a partir de 2019, también es cierto que hoy por hoy los riesgos, lo que está en la mente de los países, de los profesionistas, de la sociedad civil, de todos aquellos que contestaron la encuesta, es la parte ambiental. Y no es para menos cuando hemos visto las temperaturas, que si bien han sido altas y pudiéramos decir, bueno, pues es
debido a los efectos que se presentan cada cierto tiempo, el fenómeno de la niña, del niño. Hemos visto que en esta ocasión han sido temperaturas excesivas las que se han presentado, ¿sí? Nos dicen, oigan, es que ya estas son de las temperaturas más frescas que vamos a tener. En el futuro, estas temperaturas aún se van a incrementar un poco más. Entonces, bueno, pues es para llamar la atención todo esto que está sucediendo. Bueno, pues saludos a nuestra audiencia. Nos saludan de Honduras, de aquí mismo de la Ciudad de México, de Bolivia, del Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos. Y aprovecho para comentarles, por favor, sus dudas. Existe un apartado para que pongan ahí todas sus preguntas. Las vamos a contestar al final de este webinar. Entonces, por favor, para que nos las hagan llegar por este espacio. Bien, pues continuamos. La parte del medio ambiente es el riesgo que más preocupa hoy en día a la sociedad civil, a los académicos, a las empresas y a cada uno de los países. ¿Sí? Como podemos ver, los 5 riesgos que tenemos a desarrollar en estos 2 años son parte de los 6 riesgos más importantes que se prevén van a suceder dentro de 10 años. ¿Sí? Se van a incrementar un riesgo más. El costo, la crisis por el costo de vida, la erosión de la cohesión social y la polarización social, son algunos de los riesgos que quedaron sobre todo muy latentes a raíz de la pandemia. Podemos ver también que la ciberdelincuencia generalizada y la inseguridad cibernética se han incrementado. Tenemos que ser muy cautelosos con todo lo que se refiere a la tecnología. Tenemos por ahí algunos aspectos, sobre todo en el uso de la información, de la tecnología, de la inteligencia artificial, ¿verdad? Todos los riesgos que esto conlleva. Como es un elemento muy bueno, también puede ser muy peligroso y hay que estudiar con cautela su manejo y su aplicación en el entorno en el que esté. Entonces, bueno, más que nada el objetivo de esta lámina es resaltar los riesgos a los que nos vamos a enfrentar y cómo estos riesgos pueden afectar el negocio, pueden afectar el ambiente en el que las empresas se desempeñan. ¿Cómo van a poder continuar con sus servicios? ¿Cómo van a poder continuar con esos productos que ofrecen? Si vemos que estos son los principales riesgos, la crisis de los recursos naturales, ¿qué pasa si llega a faltar el agua, como ya lo hemos vivido anteriormente, esta carencia? ¿Qué va a pasar si faltan materias primas? ¿Podemos continuar con el objetivo para el cual la empresa fue creada? Bien, pues a raíz de esto se han hecho muchos esfuerzos, se han realizado muchas iniciativas, muchos acuerdos se han tomado para poder mitigar un poco, reducir estos riesgos y poder hacer algo al respecto. Podemos observar en esta lámina lo que se refiere a los objetivos del desarrollo sostenible, los cuales son 17. El primero, pues el fin de la pobreza, luego tenemos hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante. Tenemos también lo que es el trabajo decente y crecimiento económico. Tenemos la industria, la innovación y la infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y finalmente lo que se refiere a las alianzas para lograr los objetivos. Estos 17 objetivos tienen el propósito
de guiar a las empresas, a los países y a los individuos en su actuar, ¿sí? Si bien algunos de los objetivos pueden sonar bastante ambiciosos, como el fin de la pobreza y el hambre cero, también es cierto que tenemos que actuar y hacer el máximo esfuerzo para alcanzarlos, ¿sí? Realizar alianzas, que está dentro del objetivo 17, aprovechar los recursos, trabajar con algunas entidades que ya existen o crear algunas nuevas que puedan apoyar es el resto de los objetivos es hoy por hoy muy importante. Cuando se estaba trabajando todo este cambio de los objetivos del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible, le preguntaban a Ban Ki-moon que si había alguna opción, alguna alternativa para poder trabajar todos estos riesgos derivados del cambio climático. ¿Qué alternativas había para poder hacer frente a todos estos riesgos? Y su respuesta fue, no hay un plan B porque no tenemos un planeta B. Hay que actuar, lo tenemos que hacer todos y cada uno de acuerdo a las condiciones en las que nos encontremos. Algunos tendrán mayor capacidad de reacción que otros, y de acuerdo a lo que se pueda hacer, tenemos que hacer el mejor de los esfuerzos. Los objetivos del desarrollo sostenible vienen como una respuesta o forman parte de la Agenda del 2030 para el desarrollo sostenible. Y bueno, pues estos fueron emitidos desde el 2015 y estarán vigentes por lo menos hasta 2030, ¿sí? Esto con el objetivo de poder ayudar a disminuir el calentamiento global, ¿sí? La idea es que pues no se llegue al 1.5 de incremento de la temperatura. Y bueno, pues los esfuerzos tienen que ser magistrales para que eso suceda. Hay quien dice que estamos ya muy tarde para esto, pero si todos participamos desde el lugar en el que estamos, seguramente podremos lograr el objetivo. En esta lámina me gustaría compartirles algunas fechas de eventos importantes de todo lo que ha sido la emisión de estándares, de iniciativas, de principios. Faltan muchos, y podríamos irnos todavía a antes de 1987, donde a lo mejor había muchas iniciativas en cuestión de materia laboral, de cuando se vino todo el cambio en la revolución industrial y todo esto. Sin embargo, quise poner algunas fechas solamente a partir de 1987, porque quería compartirles este concepto de desarrollo sostenible, que en su inicio se refería más que nada al medio ambiente, pero hoy por hoy ha venido evolucionando y se refiere pues al medio ambiente, a la sociedad y a la vida en general. El desarrollo sostenible lo definen en este documento de nuestro futuro común emitido por la Comisión Mundial como aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y vaya, esto se refiere a que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener o puedan hacer uso de los recursos con los que contamos hoy en día, sobre todo de los recursos naturales. Sin embargo, nos encontramos con problemas como que ya no hay agua que podamos beber, a veces ya ni siquiera para realizar actividades de limpieza. Entonces, da a pensar qué va a pasar con estas generaciones futuras si hoy ya estamos nosotros batallando para disfrutar o para poder hacer uso de este vital líquido. Luego mencionaremos aquí también, podemos ver en 1994,
una teoría, una iniciativa muy importante y que le da pie a lo que es los factores ASG y que es el triple bottom line o el triple impacto o el triple objetivo, el triple balance pudiera ser, y que establece la interrelación que existe entre el ambiente, entre la sociedad y entre los factores económicos de una empresa. Luego podemos observar aquí también la iniciativa del Pacto de Global Reporting Initiative, o conocido como GRI, que sale en 1995 y que también ha evolucionado bastante. Empieza como una serie básica de elementos a considerar para lo que es el ambiente, para lo que es lo económico y la sociedad, que proponía esta iniciativa del triple impacto, y ha evolucionado tanto que ahora nos ofrece indicadores pues bastante sólidos y trabaja con otras iniciativas para que la información que se proporcione pues sea acorde o sea de utilidad para los usuarios de esa información. Podemos observar también ahí en 1997 lo que es el protocolo de Kioto, donde se establece llegar a un límite en la emisión a un límite en la temperatura global de 1.5 grados. Se establece cuáles son los 6 gases de efecto invernadero que tienen mayor impacto en la atmósfera. Y se establece también un proyecto o una evolución que termine en 2012. ¿Sí? Al no poder o al quedarse esta parte todavía incompleta, pues se llega o se pone este acuerdo en 2015. En 2015 del Acuerdo de París, del cual les hablaré en un momento. Siguiendo esta línea, bueno, en el año 2000 tenemos la emisión del Pacto Mundial, también de las Naciones Unidas. Tenemos el Carbon Disclosure Project, que también es un esfuerzo bastante interesante acerca del cambio climático. Al mismo tiempo tenemos lo que son los objetivos del desarrollo del milenio, los cuales eran 8 y que también evolucionan y para 2015 se convierten en 17 objetivos. Ya una propuesta mucho más sólida, como la comentábamos ahorita, que se divide a su vez en 169 metas que hay que observar. Obviamente no aplicables todas para todos los entes, para todos los participantes, pero sí que se deben de observar según se pueda. En 2016 tenemos aquí los principios para la inversión responsable. Vemos aquí ya una comunidad de inversionistas bastante preocupados por todos estos aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y ellos siguen o establecen 6 principios para realizar esas inversiones. Inversiones que no afecten el medio ambiente, inversiones que beneficien a la sociedad y beneficien también al gobierno corporativo de las empresas. La iniciativa de los principios para la inversión responsable ha evolucionado también. Tienen una gran cantidad de información para ayudar a lo que son los inversionistas, a los socios, para tomar mejores decisiones. Y bueno, pues lo que son este grupo de inversionistas ha generado un lobby, ha creado un lobby que hace presión en la información financiera, ¿sí? Tanto que lo que es la iniciativa en 2010 del reporte integrado IR por sus iniciales, se formó parte del IFRS, del organismo emisor de las normas de información financiera, y hoy en día buscan mayor transparencia en la información.
Aquí en 2015 decimos tenemos el Acuerdo de París, entonces brincamos de lo que es el Protocolo de Kioto al Acuerdo de París en 2015, donde se establecen nuevos mecanismos para poder realizar realmente los objetivos que se habían establecido anteriormente, como hacer reportes cada 5 años, establecer normatividad por cada país, cuáles son las acciones que van a tomar y tienen que informar también cómo van a llevar a cabo esas acciones. En 2021, bueno, pues en la COP que hubo en Glasgow, la COP 26, que es de las que se llevan para tomar acuerdos en cuanto a cambio climático, el IFRS comentó que se tomaría la decisión de emitir un comité, de formar un comité que emitiera las normas de sostenibilidad. Es decir, ya varios grupos pugnaban o pedían que la información que se proporciona de manera para efectos financieros tenga también un toque, que tenga también la transparencia, que se divulgue en esa información los riesgos y las oportunidades relacionados con la sostenibilidad de las empresas, de los negocios. Es decir, informar a corto, mediano y largo plazo cuáles son esos elementos que pudieran afectar las operaciones de los entes económicos. Y así en 2022 se emitieron los borradores de la norma S1, que es de sostenibilidad, y la S2 de cambio climático para su auscultación. Ahora en 2023 se han publicado ya las normas oficiales, que son de las que vamos a hablar en un momento más y que se relacionan, decimos, con la información financiera. Bien, aquí podemos ver los elementos de esta iniciativa que les comentaba, la iniciativa del triple impacto o el triple bottom line, en el cual se dan a conocer estos tres elementos básicos: lo económico, lo ambiental y lo social. En lo económico, bueno, pues su nombre lo dice, es el beneficio de la empresa que se establece y debe de ser pues de manera positiva. Esto, bueno, pues está relacionado con el gobierno corporativo de las empresas, por eso muchas veces lo vemos que se sustituye como gobierno corporativo o como gobernanza. Cuando hablamos de la parte social, sabemos que estamos hablando de que la empresa atienda las demandas de la sociedad, tanto interna como externa, y que sea socialmente responsable, ¿sí? Es decir, que tome en cuenta tanto a sus trabajadores, ¿sí?, que se cumpla con toda la legislación en materia laboral, como también en la comunidad en la cual se desarrollan. Estamos contaminando, estamos haciendo mal uso de los recursos que compartimos con la comunidad en la cual está establecida la empresa, cómo tenemos esa comunicación con nuestros clientes también es parte de este aspecto. Hay canales de comunicación para que nos hagan llegar sus comentarios. Luego, en la parte ambiental o medioambiental, pues se habla de las acciones encaminadas a reducir el impacto de la actividad empresarial, ¿sí? A medir esa responsabilidad. Estamos contaminando ríos, ¿qué estamos haciendo con el empaque? El empaque que se utiliza es el suficientemente necesario para vender nuestro producto. ¿Hay manera de reducir ese empaque? ¿O qué se podría seguir? En inglés, estos elementos, pues todos empiezan con la letra P, es Profit, People y Planet, ¿sí? Entonces, en inglés se puede conocer también como la iniciativa 3P. Y bueno, pues el utilizar este enfoque tiene como beneficio, o lo que se busca es el beneficio para la empresa
el que persista a través de los años a considerar todos estos elementos, el mejorar la reputación de la empresa, puesto que somos una empresa responsable, una empresa que ve para todos lados y no se enfoca nada más en la parte económica, que la historia nos muestra era la preocupación de todo empresario, ¿sí? Hoy en día la preocupación es, pues, si lo económico es importante, ¿cómo vamos a hacer para que el ente sobreviva a largo plazo? Y para ver eso, tenemos que tomar en cuenta los aspectos ambientales y sociales. Con esto también, bueno, pues se puede buscar la mejora en la eficiencia operacional, en el ánimo de los trabajadores, en la productividad. Se pueden reducir costos tratando de buscar tecnologías en las cuales a lo mejor estamos reciclando algún producto, algún desecho de un producto principal y se puede aplicar en otra cosa, ¿sí? Y bueno, pues esto trae varios atractivos para la empresa. En lo económico también podríamos mencionar el capital aportado por los socios, el aumento de los beneficios o de la productividad que se va a ver reflejado también en un retorno para los inversionistas, los riesgos asumidos por la dirección, que esto es bastante importante y ya lo mencionábamos y lo vamos a ver con más detenimiento en las próximas láminas, cómo estos riesgos pueden ayudar a las empresas a tomar decisiones importantes que pudieran afectar su inversión. Aquí lo tenemos ya como lo que se maneja hoy en día. Seguramente han visto ya que muchas empresas tienen prácticas relacionadas con estos factores ASG. Sí, decimos A de ambiental, S de social y G de gobierno corporativo o de gobernanza. Básicamente aquí lo que comentábamos, pues lo ambiental, cambio climático, gases de efecto invernadero, lo que se refiere a la huella de carbono, es decir, cuántas emisiones se producen. Somos una industria, entonces tenemos procesos que emiten vapor, que emiten dióxido de carbono, que emiten algunos de estos gases considerados como de efecto invernadero, y entonces tenemos que ver cuál es esa dinámica o el mecanismo que sigue. Tenemos el uso de energías renovables, las cuales están pues cada vez más al alcance de toda la población, de toda la gente. Tenemos lo que es el reciclaje, o que hoy en día ya también podemos hablar de la economía circular, es decir, ya no nada más nos vamos a las 3 R de reusar, reciclar, y ahora buscamos que todo ese producto no nada más tenga una limitante, sino que sea todo un proceso en el que se aproveche lo más que se pueda en cada una de esas etapas. Es muy importante cuando hablamos de economía circular, pues tomar en cuenta los diferentes procesos que se llevan a cabo en la empresa. Oye, soy una empresa de servicios. Bueno, pues a lo mejor como empresa de servicios podemos ver la manera de ir reduciendo el consumo del papel, podemos ver también que reducir el consumo de la energía eléctrica, y eso tendrá también un gran impacto. Cuando hablamos de aspectos sociales, hablamos de derechos humanos, del cumplimiento de las leyes laborales, que muchas veces, lamentablemente, en nuestro país son de observancia. Sabemos que, por ejemplo, hay empresas que dan de alta a sus trabajadores en el IMSS con salarios mucho más bajos de los que realmente perciben, y esto pues es en detrimento del beneficio que en el futuro los trabajadores pudieran recibir. A lo mejor dices, oye, es que es un acuerdo con el trabajador, pero el trabajador no está viendo que a largo plazo es algo que le va a afectar para cuando quiera obtener su pensión. Capital humano, importantísimo. Tenemos personal, tenemos colaboradores
que es importante ayudemos a que cumplan como profesionistas, a que se capaciten, a que crezcan y puedan seguir adelante, que puedan aportar su creatividad, puedan incrementar la productividad de las empresas en las cuales nos encontramos. Y bueno, cuando hablamos de gobierno corporativo, pues podemos mencionar aspectos como la composición del consejo de administración, la participación de las mujeres en estos consejos, que realmente en América Latina es una participación bastante pequeña. Si a nivel mundial estamos hablando de participaciones, pues que apenas están en crecimiento de participaciones pequeñas, en América Latina aún la situación es un poco peor, por así decirlo, ¿no? Hablar de código de ética. Todas las empresas deben de tener código de ética. Hemos visto muchas situaciones en las cuales, bueno, pues la falta del conocimiento de estos códigos o de sanciones por no cumplir con estos códigos hacen que los colaboradores pues cometan pues algunas prácticas indebidas. De ahí la importancia de no solo tener el código, sino de darlo a conocer constantemente y recordar cuáles son esas prácticas, ¿sí? Y bueno, pues aquí nos gustaría hacer una pregunta. ¿Me podrían ayudar a proyectar la pregunta número 1? Y le pediría a nuestra audiencia su participación para contestar esta pregunta. Y nos gustaría saber si la empresa en la que están tiene establecida una visión y una misión con estrategia de sostenibilidad. Es decir, siempre, pues, para empezar, vamos a dar unos cuantos segundos para contestar esta pregunta. Pues todo proyecto, todo objetivo empresarial, pues sabemos que es muy importante partan de lo que es la visión y la misión de la empresa. Y muchas empresas ya están empezando a considerar estos aspectos dentro de esa misión y esa visión. Todavía es un reto en muchas empresas, pero pues quisiéramos saber cómo está este aspecto. Bien, ¿tendremos algún número ya considerable de participaciones en esta pregunta? Muy bien, por aquí vemos ya algunos resultados. Ya no alcancé a ver el resultado, no sé si lo podemos proyectar de nuevo. Ahí está. Perfecto, pues el 50% de nuestros participantes nos dice que sí, que ya hay, que ya tienen considerados dentro de su visión y su misión este tipo de factores. 25% nos dicen que todavía no y otro 25% pues ya están trabajando en hacerlo. Pues muchas felicidades si ya lo tienen, si lo están haciendo, qué bueno y pues la motivación para continuar haciéndolo y los que no, pues ojalá que a raíz de esta plática, de esta charla que tenemos el día de hoy, podamos llevar la inquietud a nuestros lugares para que se pueda empezar a considerar. Muchas gracias por contestar esta pregunta. Bueno, y luego entonces, para considerar también qué decisiones vamos a tomar, es muy importante que conozcamos nuestros grupos de interés. Nuestros grupos de interés son todas las personas que pueden recibir un beneficio y que pueden ser afectadas también por la operación de la empresa, ¿sí? Así, por ejemplo, bueno, pues tenemos a nuestros accionistas, tienen están bastante interesados en que la empresa vaya bien, en que la empresa subsista y que tenga buenos rendimientos, ¿sí?
Y para que estos rendimientos puedan hacerse realidad y sobre todo puedan verse a largo plazo, pues se deben de considerar factores como los ambientales y sociales. Nuestros colaboradores, ya decíamos, importante ayudar a que se desempeñen, a que crezcan y puedan participar, que sean oídos en el ambiente laboral, darles la capacitación correspondiente, las prestaciones que se indican como básicas y si se pudiera un poco más, ¿no? Hay empresas en las que parte de la motivación es dar un día adicional, por ejemplo, de descanso para que los colaboradores puedan trabajar o puedan convivir un poco más con sus familias, ¿sí? Pues hoy ya tenemos 12 días de vacaciones para los que van empezando a trabajar, esto derivado de la aplicación de la ley. Y bueno, pues el respetar estos lineamientos tendrá un impacto positivo en el desarrollo de las actividades de la empresa. Bueno, pues con nuestros clientes, con nuestros consumidores, tener esos canales de comunicación, no solamente para poder promocionar nuestros productos o nuestros servicios, sino también para recibir retroalimentación. ¿Cómo pudiéramos mejorar ese producto o ese servicio? ¿Qué cambiarían? A lo mejor hay algo que está afectando o que se pudiera cambiar, alguna modificación que hacer. Con los competidores, importante también conocerlos, quiénes son, cómo trabajar con ellos. En algunas ocasiones, pues establecen lineamientos en los que todos las empresas o la industria de ciertas industrias trabajan, entonces ver con ellos cuáles son esos lineamientos, si se pueden mejorar, cuáles son esos acuerdos que se toman para poderlos mejorar. La sociedad, bueno, pues en diferentes aspectos, ya sea dentro de la comunidad solamente en la que se ubica la empresa, oírlos a lo mejor hace mucho ruido la maquinaria, a lo mejor se puede calibrar mejor, se puede cambiar a una tecnología que sea mucho más amigable con todos los que se vean afectados. En algunos casos, los grupos de activistas, sobre todo ambientales y de derechos humanos, pueden ser clave en la operación de la empresa. Obviamente el gobierno tiene interés en que las empresas, hablando del gobierno en diferentes niveles, que las empresas subsistan, porque dan el empleo a la gente, crean trabajos, generan o ayudan al Producto Interno Bruto. Entonces, estos son algunos de los grupos de interés con los que cuentan las empresas. Por eso es importante tenerlos identificados, proporcionarles canales de comunicación. Algunos a lo mejor son más cercanos o tienen mayor impacto en la operación y también hay que considerar cuáles son esas demandas que pudieran tener, no demandas como legales, sino demandas de intenciones, de peticiones que pudieran tener. Y en ese sentido, pues se tiene que evaluar quiénes son los grupos de interés y cuáles serían esas demandas que tiene cada uno de estos grupos. ¿Por qué? Porque esto también nos va a ayudar a plantear cuáles riesgos y oportunidades tiene la empresa y tendría que enfrentar en el futuro. ¿Sí? Y bueno, pues de aquí viene nuestra segunda pregunta. Los invitamos a que contesten esta segunda pregunta que va a aparecer en sus pantallas. Y la pregunta es, ¿la empresa mantiene comunicación con sus grupos de interés? ¿Sí? ¿Sí lo hace? ¿No? ¿O no los conozco? No sé ni siquiera quiénes son esos grupos de interés y por el momento no tenemos esos canales. Vamos a dar un poquito de tiempo para que nos apoyen con su participación. A lo mejor pues tienen canales de comunicación nada más hacia adentro, algunos tendrán
con algunos externos, como pudieran ser a lo mejor los proveedores, ¿verdad? Algunas empresas, pues sí, a lo mejor todavía no lo han establecido, pero a lo mejor está dentro de los planes hacerlo. Si nos pudieran mostrar, por favor, los resultados para esta pregunta. Genial. El 76% de las personas que nos hicieron el favor de contestar la pregunta nos dicen que sí tienen ya esos canales de comunicación con sus grupos de interés. Un 8% nos dice que aún no lo tiene y un 16% nos dice que no conocen a sus grupos de interés. Pues de nueva cuenta aquí la invitación es más que nada para pues que se lleven esta inquietud y si es posible pues la puedan implementar dentro de sus organizaciones o de los lugares en los que participan. Bien, vamos a hablar ahora acerca de lo que es la medición y la divulgación de estos factores ASG. Bueno, Guadalupe, pues ya vimos de qué se trata, pero ahora lo importante es cómo le hago para medirlos, ¿sí? Al inicio de esta charla les platicaba o les decía, bueno, pues es que no es lo mismo una empresa grande que a lo mejor sí tiene procesos industrializados muy robustos a una empresa más pequeña en la cual pues a lo mejor nada más se prestan servicios o es una empresa que produce a muy baja escala y entonces pues dices, oye, ¿cómo le hago yo? Quiero participar, quiero hacer estos factores parte de mi organización. ¿Cómo puedo hacer para incorporarlos? ¿De dónde hay que partir? Si bien es cierto que todo esto empieza con un plan estratégico desde la dirección o desde los dueños de la empresa, una forma para irlos adoptando que tendrían que seguir los propietarios o el consejo de administración sería, pues, primeramente pensar en qué principios, qué indicadores o qué certificaciones son aplicables a ese sector, ¿sí? Una industria que produce, pues seguramente, pues tiene mayor nivel de contaminación que una empresa que presta servicios o decimos a lo mejor una empresa de escala más pequeña que tiene pocos procesos instalados, ¿no? Entonces, todo esto va a depender de las características propias de la empresa. Sin embargo, bueno, pues se pueden distinguir diferentes herramientas para medir precisamente lo que es la adopción de prácticas ASG. En primer lugar, contamos con lo que son los principios, que son bases o fundamentos, pautas a seguir que existen, muchos a nivel internacional, muchos también a nivel local. Aquí en México, bueno, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene algunas pautas que se deben de seguir. Seguramente en algunos países de Latinoamérica, de las personas que nos acompañan también hoy en la audiencia, pues conocerán la legislación local y encontrarán por ahí algunos bases o algunos fundamentos que seguir. Principios como los del Pacto Mundial serían un ejemplo de esto. Decíamos los principios para la inversión responsable, ¿sí? Son propuestas o son esos parámetros que se nos ofrecen que pueden guiar el actuar de la empresa, ¿sí? Sin llevar a otra cosa de medición o sin ir aún más allá, ¿sí? El siguiente paso o la evolución sería la adopción de indicadores. Es decir, en los indicadores ya hay una medición que nos permite comparar la evolución de esas prácticas. Cómo vamos mejorando o a lo mejor no se ha tenido el avance que se deseaba o que se había establecido. Esto se puede hacer a través de estos indicadores. Es decir, ya llevamos un conteo, ya podemos medir
Lo podemos ver, por ejemplo, en la industria existen ciertos procesos para medir las emisiones de los gases que emite esa empresa y así se puede ver cuál es esa evolución. Y bueno, ya un paso más allá serían las certificaciones. Certificaciones como la ISO 14001 en medio ambiente, que permiten un mayor grado de robustez en la información que se proporciona, ya que consisten también en auditorías, en poder verificar la información que se está proporcionando en esas mediciones. Bueno, es un paso realizado por un tercero para poder ver si esos indicadores que yo, empresa, estoy generando de manera interna están acordes, están bien realizados, y esto se logra a través de una certificación. Aquí dependerá del grado de madurez de la empresa que tiene en cuanto a la implementación de estos aspectos. Aquí, por ejemplo, mostramos lo que es los principios del Pacto Mundial. Estos principios, como les decía, son pautas a seguir. Nos están dando aquí cuál es el camino que se debe de indicar o cuál es el camino que debemos de tomar para cumplir, en este caso, con 4 aspectos muy importantes: derechos humanos, medio ambiente, estándares laborales y acciones anticorrupción. Así pues, por ejemplo, en derechos humanos, no los voy a leer todos para aprovechar el tiempo, esta oportunidad de platicar con ustedes y compartirles todo el material, pero les voy a compartir, por ejemplo, en derechos humanos nos dice el principio número 1, pues que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentalmente reconocidos de manera internacional y dentro de su ámbito de influencia. Y el número 2, que nos dice las empresas deben asegurarse que sus empresas no son cómplices de la vulnerabilidad de los derechos humanos. Entonces, participar en este tipo de principios pues requiere mandar una carta al Pacto Mundial, decir que la empresa se compromete con este tipo de principios y de manera anual estar mandando lo que es una carta de avance, una carta de compromiso en la que se mencionan cuáles son esos avances o qué se ha hecho para seguir estos principios, ¿sí? Aquí pues se puede complementar con la siguiente iniciativa que vamos a platicar, que es la de los estándares GRI o del pacto del Global Reporting Initiative, ¿sí? Estos estándares también han evolucionado mucho, decíamos desde 1995 se han establecido diferentes, se ha ido cambiando un poquito la estructura, han ido variando un poco. Hoy en día, bueno, hasta el día 31 de diciembre de 2022 estaban en convivencia lo que eran los estándares en su versión 2016 y la 2021. A partir de enero de este año se acepta solamente la versión, la versión 2021, y estos estándares se dividen en 3. Lo que son los estándares universales, los estándares sectoriales y los estándares por temas, ¿sí? Los estándares temáticos. Entonces, los 3 primeros nos ayudan a discernir en cuanto a grupos de interés, en cuanto a definir cuál es la materialidad de la empresa, si un hecho o un evento es importante para difundirlo, para divulgarlo, entonces se tiene que hacer. Si no lo es, pues tampoco tiene caso que lo demos a conocer a los usuarios de esta información, ¿sí? Usuarios de esta información, pues los grupos de interés que ya mencionábamos hace un instante. Y bueno, pues dependiendo del sector, se aplicarán los estándares correspondientes y ya mucho más específicamente de acuerdo a cada tema. Por ejemplo, un tema de biodiversidad, pues se tendrá que seguir el estándar que corresponde, ¿sí? A grosso modo, de esto se tratan los estándares. Los estándares ya brindan un poquito más de información, un poquito más de guía acerca
de cómo llevar a cabo, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, qué debemos de observar, qué prácticas se deben de seguir, qué estrategia tomar para poder hacer el reporte de esta información. Es importante mencionar que no necesariamente se tiene que estar en línea con toda esta información o emitir un reporte solamente basado en estos estándares, sino que también se pueden tomar algunos elementos para incluirlos en el reporte que ya está realizando la empresa, ¿sí? Pero sí son de bastante utilidad, son una herramienta invaluable realmente para cuando se emite reportes de sostenibilidad. Tenemos aquí, por ejemplo, quería mencionar esta iniciativa de TCFD porque es la que establece los diferentes alcances en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. Así, por ejemplo, el alcance número 1 se refiere a todas las emisiones directas que tenga la empresa, como por ejemplo, pues la instalación de la compañía de fuentes fijas o los vehículos de la empresa, que ya se refiere a fuentes móviles. Es decir, todo lo que produzca la organización de manera directa. Por lo que se refiere al alcance 2, pues estamos hablando nada más de emisiones indirectas y en este caso, pues se refiere, son indirectas, ¿por qué? Porque a lo mejor no estoy considerando las emisiones de los gases de efecto invernadero que se generan para producir la electricidad, ¿sí? O el vapor generado por terceros de productos que yo utilizo. Entonces, esos gases de efecto invernadero los está produciendo alguien más, pero yo debo de considerar también ese tipo de gases en este tipo de reporte, ¿sí? Y que se incluye también en algunas huellas de carbono. Y el alcance número 3, pues tiene que ver con las emisiones de la cadena de valor, productos y servicios adquiridos, viajes de trabajo, desplazamiento del personal de la compañía. Aquí ya vemos que está que se refiere precisamente a todo lo que tiene que ver con cadena de valor. Y bueno, pues es un antecedente para lo que viene en reporte de lo que es las normas de sostenibilidad relacionadas con los aspectos financieros, ¿sí? De esta iniciativa, pues propone lo que son los aspectos de gobernanza o de gobierno corporativo, es decir, si el gobierno corporativo de la empresa ya tiene establecidas algunas medidas para reportar esos riesgos y oportunidades, cuál es la estrategia que se está siguiendo para adoptar los negocios y las estrategias, y bueno, pues para hablar de la gestión de los riesgos, cuáles son las métricas y cuáles son esos objetivos que se van a establecer. Como vamos a ver, esta es base para el reporte que se tiene que hacer con relación a la información financiera. Y bueno, finalmente todo esto pues se resume o se pone de manera conjunta, se da a conocer a través de los reportes de sostenibilidad, que son pues herramientas de gestión que nos ayudan a comunicar a nuestros grupos de interés, a ser organismos transparentes en cuanto a lo que hacemos, a tener un reporte sincero con nuestros grupos de interés de todo lo que se está haciendo, y que además, al ser un reporte transparente en el que yo estoy diciendo la manera de actuar de la empresa, nos permite también incrementar la reputación de la organización, ¿sí? Al manifestar los aspectos, no solo los positivos, sino también los negativos. ¿Y cómo se atendieron esos aspectos negativos? Eso es lo que le da valor a la organización. De otra manera, se está cayendo en el efecto que se critica hoy en día, que se conoce como greenwashing, que es reportar o hacer uso de estos reportes de sostenibilidad de manera inadecuada para ocultar aquellos efectos negativos o aquellos eventos que son negativos y que no se han atendido, ¿sí? Y bueno, pues en cuanto a su relación con la información financiera,
Pues partamos del punto que de manera a nivel internacional, pues conocemos que existe, o para aquellos que nos acompañan y que no conocen lo que es el IFRS, el organismo encargado de emitir las normas de información financiera a nivel internacional, bueno, pues les comento que este organismo también tiene lo que son las normas de divulgación sobre sostenibilidad, ¿sí? Cuando les presentaba yo esta línea del tiempo, pues les decía que en 2021 en Glasgow es cuando comienzan o manifiestan su intención de generar esta comisión para el ISSB, para la emisión de las normas, y a partir de ahí se han venido trabajando para lograr acuerdos, y hoy en día ya las iniciativas del Integrated Reporting, el reporte integrado y los estándares SASB, así como la iniciativa de Climate Disclosure Standards, ya forman parte de la IFRS. Ya se han ido conjuntando todos estos esfuerzos para tener un reporte, digamos, uniforme, un reporte único que permita a los usuarios de esta información, podemos decir a los inversionistas, podemos mencionar al gobierno que también se basa en la información financiera para toma de decisiones, a los bancos y a otros organismos que tienen interés en la información financiera, pues también proporcionarles aquella información, riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que afectan la organización o el desempeño de la empresa, y para conocer si se puede o no se puede invertir, si se otorga o no se otorga un préstamo, y cómo, qué se pudiera esperar de acuerdo a los riesgos que se manifiestan. La iniciativa TCFD, la pongo aquí, aún no se ha incorporado a la IFRS, ellos todavía trabajan de manera independiente, sin embargo, los elementos que veíamos hace un momento y vamos a repasar en las siguientes láminas, pues son elementos tomados de esta iniciativa para poder proyectar o para poder producir esa información uniforme que les servirá a los inversionistas y a otros grupos de interés. ¿Cuándo entra en vigor? Bueno, pues esta iniciativa entra en vigor el 1 de enero del 2024. Ya el próximo año tendrían los entes que adopten estas iniciativas tendrían que empezar a trabajar con ello. Pues va a depender también, de acuerdo a las jurisdicciones locales, cuándo y cómo lo van a trabajar, qué es lo que van a solicitar, y debemos estar pendientes, por ejemplo, aquí en México, qué es lo que se va a hacer. Por lo pronto es una adopción voluntaria, sabemos que todo esto va evolucionando, va cambiando, y es por lo pronto una adopción voluntaria para empresas públicas y privadas, y los reportes que se tienen que hacer son a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a decidir si esos riesgos que se presenten y esos riesgos que yo estoy manifestando me van a afectar a mí para realizar mis operaciones. ¿Sí? Entonces, son dos normas que hay por el momento. La primera, la S1, es una norma que tiene información, pues, que establece los requisitos generales a reportar en materia de sostenibilidad, a revelar en materia de sostenibilidad. Y la S2 ya es mucho más específica, ya nos da mayor detalle acerca de los aspectos a revelar en el tema de cambio climático. Vendrán otras disposiciones posteriores, pero por lo pronto se empieza a reportar en estos dos temas. El primero, el de revelaciones en materia de sostenibilidad, ahí pudiera yo incluir por lo pronto lo demás que tenga que reportar, pero sí el IFRS nos ha manifestado cómo sigue trabajando y que va a haber normatividad, va a haber más normatividad al respecto, como pudiera ser la de biodiversidad. De manera muy rápida, pues los objetivos que persigue el comité que emite las normas de información
Sostenibilidad, el ISSB, nos dice que tiene por objetivo pues desarrollar estándares con puntos de referencia global para la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad. Es decir, se busca que haya un reporte uniforme que permita a los inversionistas tomar decisiones. Nos dice también que es satisfacer las necesidades de información de los inversionistas, ya lo decíamos, porque ahora cada vez demandan mayor información sobre aspectos ambientales y sociales que pudieran poner en riesgo sus inversiones. Luego, pues facilitar a las empresas el proveer de información comprensible relacionada con la sostenibilidad en los mercados financieros globales. ¿Qué reportar? Es mucha información. ¿Qué debo de dar a conocer que les sea útil a mi inversionista? Ese es el objetivo que persiguen también este tipo de normas. Y bueno, pues facilitar la interoperabilidad con información que sea de una jurisdicción o que sea específica para un grupo de interesados, ¿sí? Luego tenemos algunos puntos a destacar sobre la NIF de manera muy general. Pues los estándares son de divulgación de manera global, es un apoyo, un esfuerzo internacional que se ha hecho entre varios grupos, es de divulgación de información útil, decimos nada más de información material, si no es una información, si es información que está ahí, pero realmente no me afecta o no me va a ayudar para la toma de decisiones o que se vea proyectada en un riesgo o en una oportunidad, entonces no se debe de poner. Basado en iniciativas existentes, ya lo decíamos, son iniciativas que cuentan con mucha experiencia ya y la idea es tratar de unificar hasta donde se pueda esta información, obviamente observando todas las diferencias que hay de acuerdo a la industria o al tamaño de cada una de las empresas. Pues evitar también duplicar esfuerzos al tener varios marcos para reportar. Ayuda a las empresas a comunicar riesgos y oportunidades a nivel mundial. Pues la conexión con los estados financieros y que facilitaría la toma de decisiones. Pues desarrollos a través de un riguroso procedimiento de consulta, pues son sometidos a la auscultación y a los comentarios de una gran comunidad que sería quienes nos aplicaría. La interoperabilidad de un espectro amplio de reportes de sostenibilidad y la alianza para el desarrollo de capacitación. ¿Sí? Pues para platicarles un poquito de lo que cubre la NIF o la norma internacional número S1, con los requerimientos generales para la información a revelar sobre sostenibilidad relacionados con información financiera, pues tiene como objetivo más que nada manifestar cuáles son esos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que les servirá a los principales usuarios de la información financiera, que tiene un propósito general, para tomar decisiones, muy importante, relacionada con proporcionar recurso a la entidad. Es decir, pues ya lo comentábamos, ¿quiénes le van a proporcionar recursos? Bueno, pueden ser directamente los inversionistas, pueden ser a lo mejor algún banco que va a otorgar algún préstamo al momento de participar en la bolsa y tratar de buscar deuda, a lo mejor emitir deuda, entonces a lo mejor ahí pudiera estar interesado el público en saber cómo está operando esta empresa. Y bueno, pues esto es en cuanto, esta información debe estar relacionada pues con los flujos de efectivo, cómo se afectarían esos flujos de efectivo, que tengan o que permitan el acceso al financiamiento y cómo todo esto también afectaría el costo de capital de las empresas. Aquí lo que mencionábamos acerca de 4 aspectos que proporciona la iniciativa TCFD, que es la gobernanza, la estrategia y la gestión de los riesgos, parámetros y objetivos. Pues básicamente para esta norma la gobernanza se refiere a los procesos, controles y procedimientos que una compañía utiliza para monitorear riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad.
Para efectos de la norma S2 de cambio climático, pues aquí básicamente hace referencia a esos riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático. Por lo que respecta a la estrategia, bueno, pues esta se refiere a los aspectos relacionados con la sostenibilidad que pudieran fortalecer el modelo de negocio y las estrategias en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, la parte positiva de todos estos aspectos que se van a realizar, por ejemplo, el ver un cambio de tecnología, cómo pudiera afectar a lo mejor mayor productividad en estas actividades. ¿Sí? La gestión de negocios, bueno, pues consiste en identificar, medir y manejar los riesgos relacionados con la sostenibilidad y en el caso de la norma S2 con el cambio climático. Y finalmente el aspecto de parámetros y objetivos, pues se refiere a la información para explicar el desempeño de la compañía en temas relacionados con la sostenibilidad en el tiempo. Cabe mencionar que esta norma pues se basa también en los estándares que establece el SASB, que tiene estándares específicos para las industrias y que ayudan a reportar o a identificar estos 4 elementos. Como les mencionaba, bueno, pues la norma S2, para no leer nuevamente lo que es el objetivo, pues nada más hace referencia a lo que es esos riesgos y oportunidades relacionados con el clima, ¿sí? El alcance que tiene, bueno, pues riesgos relacionados con el clima a los que esté expuesta la entidad, ya sean riesgos físicos, como decíamos, pues a lo mejor la escasez de agua o quizás un cambio la escasez de recursos materiales, ¿sí? Y los que son los riesgos de transición, bueno, pues pudiera ser a lo mejor un riesgo en el cambio de maquinaria para que sea pues más actual, para utilizar tecnología reciente y pues se va a emitir menos dióxido de carbono. Entonces, ¿qué riesgo de transición hay ahí? A lo mejor era una maquinaria que todavía tenía muchos años por trabajar, pero hoy en día estamos considerando que ya no es necesario o que hay opciones de maquinaria mucho más eficientes y que emiten menos gases contaminantes, ¿sí? Oportunidades relacionadas con el clima disponibles para la entidad también se deben de manifestar en esta parte. Decíamos, pues se nos iba comentando a la par los aspectos a revelar en cuanto a gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, parámetros y objetivos, pero además esta norma o este estándar también nos pide divulgación de riesgos específicos. La misma norma nos da algunos comentarios particulares para reportar este tipo de riesgos. Nos pide que se proporcionen los planes de transición climática, es decir, qué está haciendo la empresa para poder, digamos, mitigar su impacto en el medio ambiente. Y esto nos lleva precisamente a ir produciendo la huella de carbono. Y luego también nos habla de la emisión de gases de efecto invernadero con alcance 1, 2 y 3, que eran los que comentábamos hace un momento, es decir, aquellos que provienen de fuentes internas, de fuentes externas y de aquellas relacionadas con la cadena de suministro, y métricas generales y específicas de la industria, ¿sí? Entonces, en esto consiste la normatividad internacional que está relacionada con información financiera. Ahora, ¿qué podríamos mencionar aquí en México? ¿Cuál pudiera ser ese aspecto o qué podríamos esperar nosotros a raíz de esta emisión de las normas internacionales en sostenibilidad? Bueno, pues para lo que son las empresas públicas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está por emitir un pronunciamiento acerca de cómo se van a implementar estas normas, fecha de aplicación, cómo sería la transición, quiénes deberán de emitirla.
pues si bien este mismo sector ya cuenta con algunas iniciativas, también se está viendo cómo se pueden alinear a esta normatividad internacional, ¿sí? De manera, en temas financieros ya lo vienen haciendo con la adopción de las IFRS, entonces ahora es ver cómo van a adoptar o cómo se van a adherir a las normas de información financiera, para las normas sobre sostenibilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que esperar por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por parte del CINIP, que es el órgano emisor de las normas de información financiera aquí en México, bueno, pues el CINIP está muy comprometido con todos estos esfuerzos en materia de sostenibilidad. Son miembros fundadores del Consejo Técnico del ISSB, han estado participando muy activamente y ha sido reconocido por su trabajo y por sus aportaciones. Y ellos han manifestado que aquí las etapas, aquí la adopción en México va a ser por etapas. Están por pronunciarse en cómo van a ser esas, ya lo han dado a conocer un poco cómo van a ser esas etapas, pero finalmente podremos ver ya las normas ahora en el mes de agosto. A finales de agosto podemos ver cuál fue el resultado de este estudio, de este análisis que se ha realizado en el CINIP. Y bueno, pues esto más que nada está enfocado para las entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas, es decir, a las que no están comprometidas con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero que también se encuentran expuestas a estos riesgos y a estas oportunidades que tienen el resto de las empresas, ¿no? Todas relacionadas en materia de sostenibilidad y de cambio climático. Y para ellos, pues nos van a decir acerca de 30 indicadores básicos, nos van a mencionar cuáles son y cómo se van a llevar a cabo, y se va a realizar esta auscultación y los detalles para su implementación. Ya se dirá cuáles son las fechas y cuándo se estima que pudiera entrar ya en vigor esta normatividad, pero sí sería mucho mejor ir ya preparando el camino. Esto es un hecho, la información en materia de sostenibilidad es un hecho, como lo manifestaba al inicio de nuestra charla, pues realmente tenemos muchos riesgos, realmente es para preocuparse, pero no para preocuparse y quedarnos impactados con todos estos resultados, sino para trabajarlo y poder hacer o poder tener algún impacto. No sé si pudieran proyectar ahí nada más antes de terminar la pregunta número 3, que es en cuanto a la huella ecológica, y nos gustaría saber si en sus empresas ya tienen o han determinado su huella de carbono. A veces es un poco más complicado porque algunos factores o algunos indicadores que nos ayudan a determinar la huella de carbono no los tenemos a la mano. A lo mejor sí se generan, pero nunca pensamos en llevar un historial de toda esta información que nos pueda ayudar a generar la huella de carbono. Pero tengo interés en hacerlo. Entonces, si ese fuera el caso, pues podemos ponerlo en la número 3, como lo hago. Si definitivamente hoy por hoy no tengo elementos, mis energías y mis esfuerzos están enfocados en otra cosa, pues no me interesa por lo pronto mi huella de carbono. Y si ya lo hice, bueno, pues contestamos, sí, ya tenemos elementos para medir pues el empaque, para medir cómo se ha consumido. Bien, aquí podemos ver el 60% de las personas que nos contestaron nos dicen que no, que todavía no se ha llevado a cabo esa huella de carbono, la mención. El 11% nos dice que sí, y hay un 28% que está interesado en hacerlo. Muchas gracias por su participación en esta pregunta. Pues vemos que, como les comentaba, es información que es complicada en algunas ocasiones obtenerla. Sin embargo, no es imposible, y conocerlo nos ayuda también a medir o a tratar de reducir esa huella de carbono. Por último, nada más mencionarles que hay algunos estados en los que ya existen los impuestos ecológicos. Los que están en verde son los estados que ya tienen
alguno de estos 4 impuestos, el de emisión de gases a la atmósfera, extracción de materiales pétreos del suelo y del subsuelo, como pudieran ser roca, arcilla, grava, mármol, ¿sí? Emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, depósitos o almacenamiento de residuos. Pues estos son algunos de los impuestos que ya están establecidos y que sí nos van pidiendo ya la medición de las emisiones de carbono. Entonces, pues, la información está aquí, estamos viendo que está evolucionando. Tarde que temprano, todos tendremos que reportar algo sobre sostenibilidad. Nuestra invitación es para que pues vayan tomándolo en cuenta, vean qué es lo que se puede hacer. En la firma contamos con especialistas en diferentes áreas que pudieran ayudar, que pueden ayudar a atacar los diferentes o hacerle frente a los diferentes retos en materia de aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y que pudieran ustedes después manifestar en un reporte de sostenibilidad, o si dicen, oye, mi empresa aún no está lista para ese paso del reporte de sostenibilidad, a lo mejor empezar a darlo a conocer en los sitios web. Hay empresas que ya lo tienen así, van dando pasitos pequeños, pero van caminando, y a lo mejor dicen, oye, es que necesito financiamiento. En Crow contamos también con la opción de apoyarles a obtener financiamiento. Hay bonos, hay emisión de deuda que está relacionada con estos temas de sostenibilidad y que están disponibles para las empresas que desean hacer cambios en su infraestructura, siguiendo este patrón de prácticas sostenibles. El reporte de sostenibilidad igual lo podemos apoyar en cualquiera de sus marcos, en cualquier tipo de estándares, de principios que se requieran en diferentes industrias, diferentes tamaños de empresas. Ya lo comentaba Pablo en un inicio, pues tenemos el contacto aquí en Latinoamérica, en general, en Estados Unidos, en Canadá, y podemos apoyar con la elaboración de sus reportes o en asesorarles, si así lo requieren, en la parte estratégica de la implementación de prácticas de sostenibilidad. Pues antes de agradecerles, vamos a ver las preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, y si están ya aquí en el chat, pues vamos a contestar estas preguntas. Si a lo mejor no han puesto sus dudas en el chat, pero desean que los contactemos, o si desean que les proporcionemos información, o desean tener alguna plática con su servidora respecto a la implementación de estrategias, pues aquí está mi correo electrónico en el cual me pueden contactar. Bien, vamos a ver aquí algunas preguntas. Nos dice, nos preguntan, ¿se corre algún riesgo de negocio en marcha al no cumplir con los nuevos paradigmas en sostenibilidad? Pues yo diría que no precisamente por no cumplir con los estándares o con los paradigmas, pero vaya, no con el reporte, pero sí en cuanto a la práctica, sí en cuanto a lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque decíamos casos como ya no hay materia prima, ¿qué vamos a hacer? O hay escasez de agua y durante un mes, 2 semanas, 3 días no tengo acceso al agua y soy una productora de refresco o de alguna bebida energizante o de algún otro líquido que requiero cantidades grandes de agua. ¿Cómo voy a hacer para producirlo? ¿Estoy preparado para ello? ¿Qué alternativas pudiéramos tomar? Entonces, en ese sentido, sí estaría comprometido el negocio en marcha. No tanto por no reportarlo, pero sí por lo que se haga. Es importante destacar que el reporte debe de ir en base a lo que se realice, pero aquí lo importante es lo que se haga, ¿no? Otra pregunta. Vamos a ver.
¿En dónde se obtiene la fuente y la regulación que nos aplique a las empresas y las sanciones que conlleven? Bien, pues aquí depende mucho de cada industria, de cada sector, de la localidad en la que se encuentre la empresa, para ver cuáles son las regulaciones que le aplicarían. Si quieren, con mucho gusto, la persona que me hizo esta pregunta, mándenme un correo, podemos ver qué industria es y podemos ayudarle a identificar cuáles son las regulaciones que les apliquen. En cuanto a sanciones, pues realmente no se habla de una sanción per se, una imposición de una multa, a menos que venga, por ejemplo, de los impuestos ecológicos que mencionábamos, ¿sí? De algo de gobierno. Muchas de estas iniciativas son de manera voluntaria, pero si bien no hay una sanción, sí podría verse afectada el desempeño de la empresa en varios ámbitos y eso creo yo tendría mayor preocupación o mayor repercusión en la empresa en sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Aquí un comentario, pues cómo bajar el consumo de energía eléctrica, se aumentan demasiado las temperaturas o disminuyen. Es complicado, hay ciudades con muy altas o muy bajas temperaturas. Es cierto, y esto se tienen que encontrar las formas en las que podamos utilizar ya sea los aires acondicionados o los calentadores de manera más eficiente y que los tengamos encendidos por menos tiempo, ¿no? Por ejemplo, el aire acondicionado, hay una temperatura, me parece que son alrededor de los 24 grados en los que se debe de mantener a esa temperatura. Si se sube ya no es eficiente su uso. ¿Sí? Tendremos que checar bien, me parece que es alrededor de los 24 grados para uso de aires, pero es un punto importante. Muchas decisiones que se tienen que tomar no son tan fáciles. Cambiar de práctica requiere, cambiar una práctica a un proceso requiere mucho esfuerzo. No es algo que se haga de la noche a la mañana y por lo mismo nuestra invitación a que vayan tomando esos primeros pasos, vayan viendo qué se puede afectar, cuáles serían esos riesgos que tendría su empresa y poco a poco ir trabajando en ellos para que su empresa realmente pueda proyectarse a largo plazo y que pueda hacer frente y pueda considerar esos riesgos que pudieran afectar su existencia. Y una pregunta más tenemos por aquí. Para las pymes interesadas en contribuir para la mejora del medio ambiente y sostenibilidad, ¿existen algunos beneficios o apoyos fiscales para poder iniciar con este proyecto? Pues apoyos fiscales, podríamos decir que hay algunos, ahí depende cuál sea tu estrategia o qué quieras implementar. Por ejemplo, bueno, ya veíamos que hay una exención mayor para vehículos que utilizan energía eléctrica, ¿no? Para los vehículos híbridos, que tienen un mayor grado de deducción, se me ocurre, o algunos beneficios si contratas personas mayores o con alguna discapacidad. Son algunos aspectos que se me ocurren, que se me vienen a la cabeza en este momento. Seguramente habrá más, pero cabe mencionar también que los beneficios los va a encontrar la misma empresa en el momento en el que adopte estas iniciativas. El resultado no es inmediato. Tenemos que imaginar la inversión en este tipo de prácticas como una inversión que se va incrementando con el tiempo. Al principio sería como una U, por así decirlo, como una palomita, en la cual al inicio se le tiene que invertir un poco más y no va a haber tanta utilidad, a lo mejor se reduce ahí el rendimiento, pero en el futuro, una vez que ya estén implementadas esas prácticas adecuadamente, pues se verán los resultados ya reflejados también en la parte económica de la empresa. ¿Sí? Nos preguntan, y sería la última pregunta que tendríamos,
Si quedaron otras preguntas pendientes, las contestaremos por correo electrónico en los próximos días, así que estén pendientes. Por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, también para que lo envíen. Y aquí nada más dice, bueno, pues si se enviará la presentación de este material y el link con la grabación. Sí, posteriormente a este evento, en los próximos días se les estará haciendo llegar, se les compartirá este material. Y bueno, pues nos quedan algunas preguntas pendientes. Agradecemos su participación. Les reitero que van a recibir la respuesta en sus correos. Les agradecemos su atención, su participación y ojalá pues haya sido de su utilidad y de su agrado esta plática. Muchas gracias a todos por participar.